Muy buenos días, mi nombre es Arles Agustín Tagua Sánchez y quisiera empezar este vídeo haciendo recordar que a partir del 1 de enero del 2020, hace unos pocos días, se ha dejado de dar mantenimiento a la versión de Python 2. Y hay que recordar que esta versión abarca del 2000 al 2020, han sido 20 años. Y ahora solamente tendríamos que trabajar o adecuarnos a lo que es Python 3. Justamente esa es la versión con la que hemos venido trabajando en el curso de ERNG, hemos venido trabajando con Python 3. Y actualmente vamos hoy día a instalar TensorFlow. Y como vemos, TensorFlow tiene sus requerimientos. Y vamos a ver cuáles son esos requerimientos. El primer requerimiento es que trabaje con Windows 7 o superior. Y que sea una versión de 64 bits. Y solamente te acepta una versión de Python 3. Entonces vemos como diferentes programas que nosotros utilizamos para lo que es análisis de datos trabajan con diferentes versiones de Python. Bueno, debido a que ya Python 2 ha dejado de dar actualizaciones, pues ya es muy conveniente que muchos programas o muchas herramientas hayan migrado ya a la versión de Python 3. Y por eso hay que recordar también que el año pasado salió la versión de Python 3.8, pero esto no quiere decir que todas las herramientas se adecúen a esa versión de una manera vertiginosa. Hay que recordar que inclusive han pasado muchos años que salió Python 3, hay que recordar que en el 2006 salió Python 3 y sin embargo recién en el 2020 se da de baja a Python 2 y eso era por su gran popularidad. Entonces, como vemos, hay que tener en cuenta que no porque salga una versión de Python como la 3.8 es que debería trabajar ya o recurrir a trabajar con ella. Y esto lo mismo pasa con TensorFlow. Vamos a verlo aquí en abajo, los requerimientos que necesitamos para instalar TensorFlow en nuestra computadora. Bueno, puedes trabajar también con Ubuntu, en una Mac, en fin, hay varios sistemas operativos que lo que están aquí justamente en esta lista están soportados TensorFlow. Nosotros vamos a instalar Windows 7, justamente yo tengo una en mi computadora, es una Windows 10. Tengo instalado de 64 bits, estamos cumpliendo con ese requerimiento y tengo una versión de Python 3 instalada. Vamos a seguir bajando y vemos aquí que dice en Python 3, te dice que los requerimientos es una versión de Python 3 mayor a 3.4 y un PIC mayor al 19.0. Entonces, si tú quisieras primero revisar qué versión de Python tienes, pues vamos a ejecutar estos comandos Python-version, PIC-version que vemos ahí en la pantalla. Si no tienes instalado ninguna versión de Python, pues te recomiendo en mi canal, en mi curso de ERNG con Python 3, ahí tengo un video donde se trata sobre cómo configurar de manera correcta Python 3 en nuestra computadora. Es para el sistema operativo de Windows. Entonces ahorita pasaremos a revisar qué versión de Python tenemos. Para eso machuca la tecla de Windows _X en conjunto y te sale este panel. Te vas al Windows PowerShell administrador o abres el CMD con permiso de administrador. Entonces le damos así y pues aquí el primer comando que vamos a ejecutar es el Python-version. Tenemos Python 3.7.3. Entonces estamos cumpliendo con el requisito de que el Python sea mayor a una versión de 3.4. Estamos cumpliendo con ese requisito actualmente. Tenemos Windows de 64 bits. Y ahora vamos a decir que el PIC sea mayor a una versión de 19.0, mayor o igual. Vamos a visitar nuestro PIC-version. Y efectivamente tengo una versión del PIC 19.3.1. Entonces cumplo con todos los requisitos para poder trabajar con TensorFlow. Entonces ahorita ejecutamos el comando para instalar TensorFlow en nuestras computadoras. Aquí tenemos el comando que utilizaríamos para instalar TensorFlow 2.0 en nuestras computadoras. Copiamos aquí. Estando en la pantalla de PowerShell, pues lo que hacemos es pegar el código que hemos copiado. Pip install TensorFlow. Le damos Enter y esto nos instalaría TensorFlow. Wow, nos dio un error. Y pues nos dicen que nuestros requerimientos que tenemos nosotros actualmente no satisface los que necesita TensorFlow, ¿no? Hay una distribución de TensorFlow para la versión que nosotros tenemos de Python y todo nuestro entorno de desarrollo, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Si nosotros hemos cumplido con todos los requisitos que nos pedían, tenemos un Windows por 64, tenemos una versión de Python mayor a 3.4, tenemos un PIC mayor a 19.0, pues vamos a seguir leyendo la página donde vemos la instalación completa. Vamos a ver el manual de instalación, vamos a seguir viéndolo.
Aquí más abajo podemos encontrar algo muy interesante. Y aquí están, por ejemplo, en lo que dice Package Location. Vemos aquí, por ejemplo, para Linux, aquí tienen las versiones que vienen para trabajar con 2.7, la 3.5 de Python, 3.6, para Mac 2.7 y para Windows, aquí tenemos las versiones con las que podemos trabajar en Windows. En Windows podemos trabajar con un Python 3.5 y 3.6. Nada más. Y nosotros actualmente tenemos la 3.7. Y aquí vemos que en Windows la 3.7 no está soportada. Y es más, nos dice que la versión de Python debería ser por 64 mismo. Vemos aquí en todas las versiones está soportada la versión por 64 de Python. Y nosotros en nuestra computadora tenemos una versión de Python 3.7 que es de 32 bits. Entonces no estamos cumpliendo con los requisitos. Uno, porque tenemos una versión superior a la que necesitamos. Y dos, porque es de 32 bits. Y nosotros necesitaríamos la versión de 64 bits. Entonces vamos a solucionar este problema. Iríamos a la página oficial de Python y buscaríamos esta versión de Python, la Python 3.6.8. Este link lo voy a dejar en la descripción del vídeo para que vayan directamente a él. Y debajo de él pues tenemos para descargar la versión que necesitamos. Buscamos el instalador que necesitamos y justamente quiero que se vayan en esta parte. En esta dice Windows por 86 por 64 executable installer, y aquí tiene que decir que es para 64, ¿no? Está soportado para una versión de 64, una arquitectura de 64. Entonces lo que le dan es descargar. Ya descargado el software, lo único que se van es abrir en descarga, donde lo tienen. Vamos aquí, abrimos, vamos a ejecutar. Y muy importante hacer esto. Primero, agregar Python 3.6 al pack. Muy importante. Si no hacen esto, pues van a tener que configurarlo ustedes manualmente y entonces todo esto se va a hacer un poco más complicado. Después de esto, vayan a una instalación personalizada. Le dan a Next, dejan tal y como está ahí y dice instalar para todos los usuarios. Muy importante instalarlo en la raíz, ¿no? Muy importante al mismo nivel de la raíz del C. No meterlo muy profundo, y aquí tenemos la ruta que necesitamos, es la ruta c:/python36 y le damos a install. Permitimos. Se terminó de instalar Python 3, una versión de 64 bits, muy importante que tengamos una versión mayor a 3.4, es la que tenemos aquí, 3.6. Hay que tener en cuenta que es muy importante, si no es la versión 3.6, que sea una versión de 3.5, 3.6 y muy importante que sea de 64 bits. Terminada la instalación, pues cerramos esto y nos vamos a comprobar que tengamos 3.6.8. Pero también les diría que verifiquen la variable de entorno. Escriben aquí la palabra variables y aquí está editar la variable de entorno del sistema, le dan aquí, van a variable de entorno y van a donde dice el pack. Aquí justamente ya se nos ha agregado de manera automática, ya que le dimos el check que agregara al pack la ruta correspondiente. Aquí tenemos la variable, ya la ha agregado automáticamente, pero puede darse el caso que digamos esta variable no se haya agregado de manera correcta, no sé, por cualquier problema que haya en su entorno de desarrollo. Entonces ustedes deberían agregarlo de manera manual, dependiendo de dónde ubicaron la instalación. Eso es lo primero. O puede darse el caso que quizás la versión de la 3.6 esté más abajo que la 3.7, ¿no? Esté así, por ejemplo. Entonces lo que va a hacer nuestro entorno de desarrollo al ver dos versiones de Python instaladas, va a darle prioridad primero a la que tiene mayor jerarquía y a la que es más fácil de acceder. Por eso siempre les digo que instalen toda la versión de Python al mismo nivel de, digamos, si instalan en el C, si instalan dentro de una carpeta, dentro de esa misma carpeta instalan todas las versiones de Python. Si no, lo que pasa puede ser que le des prioridad, sin embargo la otra es más fácil de acceder, la otra versión de Python es más fácil de acceder y pues accedería a la otra y no a la que tú desearías. Por eso es que es muy importante que si tú tienes 3, 4 o 5 versiones de Python, todas se instalen en la misma carpeta, en el mismo directorio, para que todos tengan la misma prioridad y pues muy importante que la que tú necesitas ejecutar siempre esté arriba. Entonces, como ya dije aquí, con estas subir y bajar ustedes pueden adecuar eso, ¿no? Entonces,
siempre eso debe estar. La versión que yo quiero utilizar es la Python 3.6. Después de usted de haber configurado todo eso, así está, tal y como está ahorita, ha estado cuando nos ha dejado el vídeo, la instalación. Si en el caso no estuviera así, pues ustedes ya lo acomodan, lo reordenan o agregan el pack manualmente, le dan a aceptar, no olvidarse eso, es muy importante, aceptar. Si nosotros ejecutamos ahorita el Python en la versión, nos va a dar la misma versión de 3.7.3 debido a que esta es la que está ahorita interactuando al abrir, digamos, el PowerShell, es la versión que escogió al abrir. Sin embargo, para leer la nueva versión de Python que hemos instalado, pues tendríamos nosotros que volver a abrir este PowerShell que es Windows X juntos y nos vamos a Windows PowerShell Administrador. Le damos que sí y pues ahí ya tenemos que ejecutar de nuevo el comando Python -version y veremos que la versión que tenemos es la 3.6.8. Hay que tener en cuenta que actualmente tenemos dos versiones de Python, pero siempre le va a dar prioridad a aquella que sea más fácil de acceder y la que está en una mayor jerarquía, ¿no? Es decir, más arriba en toda la variable de entorno. Entonces tenemos Python 3.6.8 y ahorita nos faltaría verificar el PIC. Acuérdense que el PIC debe ser una versión mayor a la 19.0. Vamos a anular es mi antivirus que está verificando que no se ejecute un script malicioso. Y vemos que sí, tenemos el PIC 18.1. Y vemos que sí, tenemos un PIC 18.1. Este PIC deberíamos actualizarlo debido al que el PIC que nosotros necesitamos es el PIC mayor o igual a la 19.0. Entonces, ¿cómo actualizamos el PIC? Sencillamente lo haríamos con este comando. Este comando lo voy a dejar en la descripción del vídeo para que ustedes fácilmente puedan copiar y pegar. Python-PIC install upgrade PIC. Con este comando pues actualizaríamos nuestro PIC. Le damos enter y pues empieza a actualizar. Aquí textualmente dice que ha sido un éxito, ha instalado el PIC 19.3.1. Lo podemos comprobar. PIC -version y vemos que realmente tenemos PIC 19.3.1. Entonces ya cumplimos con todo el requisito. Tenemos un Windows por 64, tenemos una versión de Python 3 que es mayor a la 3.4, tenemos un PIC mayor o igual, o mayor mejor dicho, a 19.0 y además tenemos una versión de Python 3 de las que están, digamos, admisibles digamos, en la página de instalación, que debe ser una 3.5 o una 3.6. Nosotros tenemos la 3.6.8 y que además tiene que ser de 64 bits. Si ustedes instalan la 3.6.8 de 32 bits, esto no va a funcionar. Tiene que ser de 64 bits. Entonces, al cumplir todos estos requisitos, recién podemos ejecutar el comando de instalar TensorFlow, ¿no? Entonces vamos a buscar el comando, copiamos el comando y nos va a instalar TensorFlow 2.0, muy importante, pegamos, damos enter y pues va a empezar la instalación de manera exitosa de TensorFlow. Esperamos que termine la instalación. Y ha terminado de manera exitosa todos los paquetes necesarios para instalar TensorFlow, todas las dependencias que tiene TensorFlow. Y ahorita iremos a comprobar que tengamos instalado de manera correcta. Entonces, para eso necesitaríamos de un comando. Este comando también lo voy a dejar en la descripción del vídeo para que copien y peguen y puedan verificar su instalación. Aquí nos va a dar información importante del paquete que estamos consultando. Hay que tener en cuenta que esto siempre va a ser lo mismo para cualquier paquete que ustedes quieran consultar. Simplemente cambiaría aquí el nombre del paquete a consultar, que en este caso es TensorFlow. Tenemos que el nombre es TensorFlow, la versión es la 2.0, la versión con la que vamos a ir a trabajar, la última versión también. Hay muy importante, aquí dice que Machine Learning es un framework o un marco de trabajo para lo que es aprendizaje automático, que es de código abierto. Muy importante aquí. Autor, Google. Acá hay un email del autor, muy importante.
La licencia es una licencia Apache 2.0. La localización del paquete, aquí está la ruta donde se ha instalado este dicho paquete. Y también los requerimientos, todo lo que requiere, digamos, TensorFlow para funcionar. Tercolor, GAD, Google Pasta, en fin. Aquí están todo lo que necesita. El Keras, el NumPy. Y pues, ¿quién requiere TensorFlow? Pues actualmente no hay ningún paquete que esté requiriendo este paquete que hemos instalado. Entonces, solamente nos faltaría comprobar que la instalación se ha realizado de manera correcta. Para eso, pues lo que necesitaríamos es pegar y copiar y pegar el ejemplo de verificación. Aquí, para verificar la instalación, aquí están todo lo que necesitaríamos para todo esto lo vamos a pegar en nuestro editor. Yo ya lo he pegado con anticipación. Aquí tenemos, este es el ejemplo, pero ustedes dirán, pero si ya tenemos todo tal y como hemos configurado de manera correcta, todo lo que dice ahí en ese manual de instalación, ¿por qué nos sigue saliendo un error? Si nosotros corremos esto, pues nos va a dar un error. Y pues vamos a ver, es porque esto aún está corriendo con la versión de 3.7, ¿no? Con la versión de 3.7, 3.7.2 y pues a una versión de 32 bits, ¿no? A pesar de que nosotros podríamos consultar desde aquí también la versión de Python de manera global que se está ejecutando. Bueno, acá dice que la 3.7.3 debe ser porque no hemos cerrado este editor, pero si nosotros lo cerramos y lo volvemos a abrir, es muy probable que esta versión cambie y nos diga que es la 3.6.8. sin embargo nos va a seguir dando el mismo error, es decir, nos va a seguir dando el error de ahí, se va a seguir ejecutando con la 3.7 y esto ya depende no de la instalación global que tengamos de Python, sino más bien del compilador. Entonces nosotros deberíamos cambiar o seleccionar un nuevo compilador, un nuevo intérprete. Vamos a ver todas las instalaciones que tenemos de Python. Sí, efectivamente no sale la versión 3.6.8, es porque yo tengo abierto este editor. Lo voy a cerrar para que me reconozca el Visual Studio Code, la versión que hemos instalado recientemente. Ya hemos vuelto a abrir, digamos, el ejercicio. Y aquí, bueno, hay que recordar que vamos a escribir o vamos a utilizar TensorFlow con Python, por eso lo hemos instalado como un paquete de Python. Entonces deberíamos nosotros escribir primero un archivo. El nombre depende de ustedes. El único recomendación es que no coloquen el mismo nombre del paquete, no coloquen ese archivo tensorflow.py, es muy probable que le dé un error. Coloquen cualquier otro nombre que no tenga que ver nada con TensorFlow. Yo le he puesto TS en referencia a TensorFlow-ejemplo, ¿no? Y lo pueden crear en cualquier carpeta que ustedes deseen y luego abrirlo aquí y luego ya ejecutar como cualquier archivo de Python, ¿no? Esto lo hemos hecho mucho, por ejemplo, en mi curso de Python 3 con AirEngine. Si quieres aprender un poquito de cómo trabajar con AirEngine y Python 3, pues te recomiendo visitar ese curso. Ya tenemos 20 vídeos al respecto y también un vídeo de cómo configurar Python 3 en tu computadora. Entonces ahora vamos a ejecutar esto, vamos a ver qué es lo que pasa, nos sigue mandando el error y pues vemos que a pesar de volver a abrirlo, sigue aquí con la versión 3.7 y la de 32 bits. Entonces voy ahorita a preguntar qué versión de Python tengo instalado. Vamos a ver aquí. Y me dice que tengo una 3.6.8 de manera global. Porque hay que recordar que este editor funciona como el PowerShell. Entonces verifica de manera global qué Python tengo. Pero sin embargo sigue mandándome con la 3.7. Entonces aquí ya depende del editor con el que estemos trabajando. Si están trabajando con Sublime Text, automáticamente va a agarrar la configuración de Python de manera global. En Visual Studio Code no sucede eso. Para eso tú tienes que seleccionar el tipo de versión, porque aquí tenemos en nuestra computadora tenemos 3 versiones de Python. Una que está instalada con Anaconda, otra 3.7.3 que instalamos para trabajar con AirEngine, y pues también tenemos aquí la 3.6.8 que hemos instalado recientemente y que anteriormente no se reconoció porque tenemos abierto el editor. Elegimos esta versión y pues ya podemos ejecutar nuestro código con esta versión. Entonces cerramos este anuncio que sale por ahí, cerramos esto de acá y volvemos a correrlo. Y vemos que ahora ya está ejecutando con Python 3.6, entonces todo debería ir de manera correcta. Vemos que sí,
que el print de todo este comando de TensorFlow pues nos da un resultado, un tensor con su valor correspondiente. Entonces vemos que ya tenemos instalado la versión de TensorFlow de manera correcta, pero ahorita nos está dando también un mensajito. No es un mensaje de error, sino es un warning sobre que estamos utilizando el CPU para realizar las operaciones binarias y todo esto, ¿no? Entonces, quizás en un próximo vídeo, si te interesa, podríamos ver cómo solucionar este mensaje, que no es un mensaje de error, como digo, porque se está ejecutando el código que hemos colocado aquí en el editor. Si te gustara que hiciera vídeos al respecto con TensorFlow, déjanos saber en los comentarios, suscríbete al canal, dale me gusta a este vídeo y nos vemos hasta la próxima.